nada menos, ahí vamos rumbo a Nautla, rumbo a lo que es los voladores de Papantla, rumbo a Papantla. Este, vamos, te metías al pueblo y había una ferretería que se llamaba Levet. Luego había una tortillería que se llamaba Levet y una tintorería también Levet y así. O sea, era así como la película esa de La Propuesta, ¿no? Donde Paxton, creo que se llamaba, ¿no? Paxton era vamos, su familia eran ahí los jeques, ¿no? Del pueblo, pues así más o menos. Pero acá eran, desde luego, negocios de otra naturaleza, eran tortillería, gasolinera, tintorería, ferretería, abarrotes, ¿no? Entonces, pues bueno, era la familia que estaban ahí, pero es que llegaron a colonizar, básicamente ellos llegaron a colonizar y llegaron a pues crear, digamos, atraer el desarrollo, pues. Y pues en época de la Revolución, o sea, ellos se vinieron deslumbrados, o sea, los franceses que llegaron a México en aquella época, pues llegaron ilusionados y muy influenciados por el afrancesamiento que había como una novedad en México, de donde viene todo lo que es el Art Nouveau y la arquitectura, ¿no? Que hoy conocemos como pues, neoclásica o la arquitectura francesada, ¿no? De los años del porfiriato, ¿no? En México. Porque pues con el porfirismo, ¿verdad? Pues se incentivó mucho todo el afrancesamiento en México. Y pues eso ayudó mucho, ¿verdad? Que mucha gente se viniera de Europa a Estados Unidos, llegaban a Nueva York, o a México, llegaban a Veracruz, o a Argentina, llegaban a Buenos Aires. Y esa era, digamos, la migración europea en vísperas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero pues no contaban con que aquí iba a haber una revolución en 1910, no contaban con eso. Y entonces, pues obviamente, eso les trajo pues muchos sinsabores, muchos problemas, ¿verdad? Porque pues en esa época ya mi abuelito, pues mi abuelito, don Roberto Levet Yochín, él nació en 1889. Entonces, ya en la revolución él tenía 20 y tantos años de edad. Y él se dedicaba al comercio, pero pues él empezó a comerciar con telas, con Él fue el que le dio él fue el que me dio el dinero, ¿sí? Entonces él era comerciante, desde muy chico siempre fue comerciante. Y pues en época de la revolución, él no dejó de ser comerciante. Agarró, ¿verdad? Y se iba a caballo a la sierra y lo que vendía eran balas. Él compraba balas de la Remington, ¿sí? Y iba y se las vendía a los revolucionarios. Entonces, pues era pues una labor muy plausible, ¿no? O sea, era algo muy digno, pero pues era muy peligroso también. Pero ganaba bien, ganaba dinero con eso, porque pues él tenía más o menos que saber, ¿verdad?, cuál era el tono en el que le preguntaban quién vive, ¿no? Porque le salían los revolucionarios y les decían quién vive. Y entonces él tenía que responder, pues que viva Villa, ¿no? O que viva Madero, o que viva Madero, o que viva Zapata, ¿no? Entonces, pues él sabía, ¿verdad?, lo que tenía que responder en un momento dado cuando le hacían esa pregunta. Y entonces ya se acercaban, ¿verdad? Y pues había hasta cierto punto, ¿verdad?, una compatibilidad. Pero pues él ya tenía la experiencia de haber perdido el rancho a manos de los revolucionarios. No él, pero el rancho era de sus papás, de don Eugenio Levet, que era mi bisabuelo. Y de los primeros que llegaron, que eran los papás de Eugenio. Eugenio nació en Francia y mi abuelo ya nació en Veracruz. Él sí ya nació en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Mi abuelito, pues después ya de la revolución, hizo un como restaurante, bar, en donde los domingos hacía unas tertulias o unas así como verbenas o no sé cómo les llaman. Contrataba una orquesta, ¿verdad? Y la gente iba allá a bailar. Entonces él tenía ahí, ¿verdad? Pues toda la fiesta, ¿no? En pleno Mocambo, ahí en Veracruz. Él traía una orquesta y pues en su restaurante, ¿verdad? Abría ahí para baile.
y la gente pues bailaba ahí lo que es pues no sé si desde entonces el danzón, porque los sones de Cuba, ¿verdad? Pues los trajeron a México y aquí les dieron una derivación que se llama danzón, ¿no? Entonces era una música afrocubana, pero tropicalizada en México, ya con los temas, ¿no? de aquí y con la idiosincrasia de México y con, vamos, con ciertos cambios, ¿verdad? Que pues le dieron ese sabor único, que es el danzón, y en México pues se bailaba en Veracruz, y ahí actualmente se sigue bailando el danzón. Entonces mi abuelo pues fue como precursor de eso, ¿no? Del danzón. Y bueno, pues a él le tocó ver, ¿verdad?, el éxodo de los españoles, ¿no? Cuando también en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española en 1936, ¿no? Cuando el dictador Francisco Franco, ¿verdad?, tomó el poder en España, pues hubo muchas injusticias y muchas muertes y muchas injusticias, sobre todo con los obreros y con la gente de la baja sociedad, y emigraron a México. Entonces, entre los años 36 al 40, nos llenamos de españoles en México. O sea, se vinieron todos, o sea, muchos españoles, ¿no? Y claro, pues aquí en México, esos españoles hicieron muchos negocios buenos, o sea, ellos nos llenaron de panaderías, de panificadoras, ferreterías, tiendas de ultramarinos, o sea, porque así se les conocían los abarrotes que vendían cosas un poquito más sofisticadas, ¿no? Como vinos importados, champáns, laterías, queso, angulas, ¿no? Y cosas así. Entonces eran tiendas de ultramarinos finos, ¿no? Así era como se anunciaban esas tiendas de abarrotes. Y eran de españoles que vinieron a México. Y entre los españoles que vinieron a México y que afortunadamente, ¿verdad?, vinieron a traer una influencia a México, ¿verdad?, y mucho trabajo. Vinieron muchos escritores, muchos pintores, muchos poetas, mucha gente importante, ¿no?, del medio artístico, cultural de España. Y aquí en México, ¿verdad?, realmente tocaron hondo, ¿no?, y vinieron a ser una influencia muy importante en el medio intelectual de México, en la época de Siqueiros, en la época de Frida Kahlo y de Diego Rivera en fin, ¿no? En aquella época también pues tuvimos aquí refugiado a un revolucionario ruso que fue perseguido por Stalin, que ahorita no, Trotsky, sí, y que se refugió con ellos justamente, ¿no? Y que pues bueno, son gente que marcó muy profundamente las raíces intelectuales de México, ¿verdad? Y fue la época en que se creó el Partido Comunista y en que vinieron, digamos, la influencia comunista a México y todo esto en los años 40 y los años 50. Pero bueno, pues todo eso trajo cambios muy buenos a México, la verdad es que yo pienso que ahora somos el resultado de todo eso y pues me agrada mucho ver, ¿no?, el resultado, porque ahora México es un país pujante, un país multicolor, ¿no?, multicultural, un país de gente trabajadora. Yo tengo mucha fe en México, la verdad es que me gusta mucho mi país y amo mi país. Creo yo que vamos a ser un país potencia en el mundo dentro de poco, yo sí lo creo que sí lo vamos a lograr. Pero todo esto pues, se dio gracias a que vino influencia europea en muchas épocas diferentes, ¿no?, y que nos dieron todo ese marco, ¿no?, para poder pues conjuntar tantas cosas, ¿no? Pero pues ahora todos somos aquí más mexicanos, ¿verdad? Y somos de muchas extracciones, somos un país de inmigrantes, como lo es Estados Unidos, ¿sí? Pero pues un país pujante, un país con fuerte identidad, ¿no? A mí me encanta la música mexicana, me gusta mucho el arte mexicano, me gusta la talavera, me gusta la comida oaxaqueña, me gusta la comida poblana, me gusta la gente, me gusta lo que veo en Chihuahua, lo que veo en Monterrey, el cabrito y la gente, ¿verdad? O sea, yo vivía en Monterrey un par de años cuando estudié en el TEC de Monterrey y a mí me encantó vivir allá, o sea, fue una cosa padrísima estudiar en Monterrey,
conocer a la gente de Monterrey. Yo ahí tuve buenos amigos en Monterrey y la verdad me gustó mucho su forma de ser y de pensar y de sentir las cosas, ¿no? O sea, en Monterrey, padrísimo. Y pues, no sé, todo esto. Déjame hacer una pausa.